donde dice que fue Pablo que escribió Hebreo. Tarea. No se sabe por qué fue escrita. Se dice que puede ser por Bernabé, por Apolos, pero no se sabe por qué fue escrita la carta. ¿Y por qué es una carta? Porque es una misiva. Va dirigida a... tiene un autor y tiene un destinatario. Hay que saber diferenciar cartas y libros en la Biblia. La Biblia está compuesta por libros y está compuesta por cartas, y hay que saberlo diferenciar para poder contextualizarnos. Vamos a estar leyendo en Hebreos 4 del 14 al 16. Es un texto que estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá lo hemos leído alguna vez, pero yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, y dice así. Pero debo ir mi Biblia. Jesús, el gran sumo sacerdote. ¿Ya? Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. La gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Cuando estamos leyendo, dice, inicia con por lo tanto. Por lo tanto, pareciera que nos dijera de que venimos de un antecedente, de lo que venimos leyendo. Así que, por lo tanto, como una aclaratoria o una justificación de lo que precede a este texto que estamos empezando a leer, de acontecimientos o sucesos previos. Y vemos que previo a esto, la carta de los Hebreos nos hace un esbozo de el reposo del pueblo, el día de la salvación. Debemos cuidarnos, debemos ser obedientes a la palabra de Dios, debemos no endurecer el corazón, y habla también del poder de la palabra de Dios en ese versículo que es tan hermoso, que hace un tiempo prediqué, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y el tuétano. ¿Saben lo que es el tuétano, verdad? Las coyunturas y el tuétano, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la palabra de Dios. Penetra hasta lo profundo de nuestro ser, escudriña lo que hay en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros huesos, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo creo que la palabra de Dios nos conoce más que a nosotros mismos. Estoy casi convencido de eso. Dios sabe más de nosotros que lo que nosotros pensemos que sabemos de nosotros mismos. Y en Jesús, el Hijo de Dios, el cual reconocemos como una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se nos dice en el texto que es nuestro gran sumo sacerdote.
El sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento. Yo voy a hacer un previo porque tengo frío. Si alguien me permite, me suelta. Disculpen. Pero como estamos entre amigos y familia, una propagandita y tenemos aquí, mira, pecera musical. Para sus contrataciones, contacte 0414, ¿qué más? Hoy en Patio Abril, pues. Hoy en Patio Abril. Que Dios bendiga a esos hermanos que abrieron las puertas para ti, hermano. Listo, ahora sí, para entrar el calor, cuando después se le quita, ¿verdad? ¿Qué era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote era el principal y el mayor entre los sacerdotes del pueblo de Israel. Ahí trajimos unas imágenes. Es aquel que coordinaba los servicios, los cultos, que hacía los sacrificios. Sumo significa supremo, altísimo, mayor, que sobre él no hay más nadie. Estas son unas imágenes del sumo sacerdote de la era. Entre las funciones del sumo sacerdote se encontraba hacer sacrificios, los sacrificios del sumo sacerdote. Podemos ver algunas imágenes que recrean el pueblo y el sumo sacerdote haciendo los sacrificios. Podemos ir ubicando en su Biblia Levítico 16. Es un poquito largo, pero es bien interesante. Dice la Biblia, continuamos, que dice que nuestro sumo sacerdote ha atravesado los cielos. Vamos a buscar Levítico 16 y vamos a leer aquí rapidito para que veamos todo lo que hacía el sumo sacerdote. Levítico 16 se refiere a la fiesta que se conoce como el Yom Kippur y habla de las leyes para la expiación de los pecados. Habla de toda la tradición, toda la liturgia que tenía que hacer el sumo sacerdote en esa época. Venía de la tribu de Leví, eran los levitas los escogidos para ser los sacerdotes de la época. Dice así: el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Fíjense lo delicado que eran las funciones del sumo sacerdote. Él podía morir si entraba a la presencia de Dios, que estaba en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el propiciatorio, y ahí estaba el arca. El propiciatorio es la tapa o la parte superior del arca. Ese era el propiciatorio. Y el sumo sacerdote debería entrar al santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se tendría que ponerse una túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Debería ceñirla con la faja de lino y se pondría una tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. Tenía todo un atavío pertinente, pero primero tenía que haberse bañado, tenía que haberse limpiado para poder entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia, primero tenía que hacerlo por él y por su familia, el sacerdote. Tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión.
Entonces Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlos en el desierto. Fíjense todo lo que se hacía. Dos machos cabríos, uno para el Señor y uno para soltarlos en el desierto. Si no me equivoco, por acá más adelante describe que el sacerdote había uno que iba al sacrificio y otro para soltarlo en el desierto. El sacerdote ponía las manos sobre ese macho cabrío y lo soltaba en el desierto. Y cuando imponía las manos sobre ese macho cabrío, estaba traspasando todos los pecados del pueblo a este carnero y lo soltaba, que se fuera por el desierto. Y se llevaban así todos los pecados de la gente que estaba allí. Seguimos leyendo por acá. A la entrada, entonces Aarón echará suerte sobre dos machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a sacerdote. Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación por él y por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará del altar que está ante el Señor un incienso lleno de brasa, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo. Colocará entonces incienso, tomará un poco de sangre del novillo y lo realizará con su dedo sobre el costado oriental del propiciatorio, delante del propiciatorio 7 veces. Luego degolla el macho cabrío. Luego hay toda una serie de rituales. Saldrá luego a hacer propiciación, tomará sangre del novillo y del macho cabrío, la untará sobre cada uno de los cuerpos, después rociará, confesará, entrará, quitará, se bañará, hará y volverá a echar sangre, quitará la sangre. O sea, era todo todo un ritual. Pero y la vestidura la ponemos, y la vestidura del sumo sacerdote era toda una liturgia, un pectoral bordado con oro púrpura, carmesí. Sobre estas se encontraban 12 piedras, cada una representaba la tribu de Israel, el efod, una túnica bordada, una mitra, un cinturón, un manto, y cada uno tenía un significado. Pero imagínense que nosotros hagamos eso ahorita, que siguiéramos con eso, que para entrar a la presencia del Señor, el templo, el lugar santísimo, el lugar santo, y tuviéramos que venir y traer un macho cabrío y un becerro y degollarlo aquí. Entonces aquí soltábamos uno y el otro. No está fácil, ¿verdad? No está fácil que en la actualidad hiciéramos eso, aunque lamentablemente hay algunos que se atan a eso y quieren volver a eso, pero no es lo que debe ser. Así que simplemente quería hacerles un esbozo de todo lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Dice la Biblia, que estamos en el texto que estamos leyendo, que él ha atravesado los cielos. Dice: aferrémonos a la fe que profesamos. Gran parte de ella, ¿cuál es la fe que nosotros procesamos? La fe en Cristo, obra expiatoria, en la gracia de Dios sobre nuestra vida, lo que ha hecho, lo que hará. La libertad, la vida eterna, que ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Eso es la fe que profesamos. Por allá en el año 325, en mayo, el 20 de mayo, se llevó a cabo un concilio en la ciudad de Nicea, y por eso se llama el concilio de Nicea, porque fue en esa ciudad. Allí se confirmó lo que conocemos como el credo de los apóstoles, en el año 325. Y el credo de los apóstoles dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, fue muerto y sepultado, descendió al lugar de los muertos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal. Hay unas versiones que hablan de la Santa Iglesia Católica y vamos a diferenciar eso.
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Esto reza el credo de los apóstoles, que fue confirmado en el año 325, exactamente el 20 de mayo, en la ciudad de Nicea, que es parte de lo que de la fe que nosotros profesamos. ¿Qué quiere decir Iglesia Católica o Iglesia Universal? Cuando habla de Iglesia Católica, hay que saber diferenciar Iglesia Católica e Iglesia Católica Apostólica Romana. Son dos cosas diferentes. La palabra católica significa universal. ¿Y la Iglesia Universal, quiénes somos? Todos los que componemos la Iglesia, que la Iglesia fue la que el Señor fundó o estaba dentro de sus propósitos para que estuvieran aquí, reunidos como sus santos, como aquellos que creemos en Él, aquellos que le buscamos y aquellos que confesamos su nombre. Eso es la Iglesia Católica o la Iglesia Universal, que se diferencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que eso es allá en el Vaticano, donde está sentado el señor Mario Bergoglio, muy controversial, por cierto, pero que Dios le ayude, porque él ha creído en el Señor Jesucristo, creo, y muchos católicos, y la única condición para ir al cielo es creer, y lo demás lo hace el Espíritu Santo, y la Iglesia y las enseñanzas el Señor va moldeando cada uno de nosotros. Con frecuencia el pueblo acudía al sumo sacerdote cuando buscaba la voluntad de Dios. El pueblo iba y era una vez al año, que era el tiempo de la expiación, que es lo que comenté, que es lo que conocemos como Yom Kippur, y el pueblo acudía al sumo sacerdote para que hicieran todo este ritual que leímos y que lo puedes ver ahí en Levítico 16. La tarea principal del sumo sacerdote era hacer estos sacrificios por el pueblo una vez al año. Y este hombre tenía que estar bien limpiecito, bien bañadito, dejar los pecados a un lado, porque no podía tener una comunión con un Dios que es puro, un Dios que es santo, un Dios que no permitía, y actualmente también, condiciones de pecado en la vida. Aquel hombre tenía que estar totalmente santo para entrar a la presencia de Dios, al propiciatorio, que estaba separado por una gran cortina, una cortina bien pesada. Y luego que este hombre cumplía todos esos ritos y todas esas ceremonias, procedía con lo que le correspondía hacer. El versículo 11 de lo que estamos leyendo nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué te está diciendo el Señor? Y que somos débiles. Está clarito. Y que el Señor se glorifica en nuestras debilidades. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Y la Biblia no miente. Todos tenemos debilidades y tenemos un sumo sacerdote capaz de compadecerse de cada una de ellas. Quizás unas mayor que otras, unas menor que otras, pero tenemos a Jesús capaz de compadecerse de cada una de ellas. Jesús nos conoce. Jesús conoce tu corazón a profundidad. Sabe cuáles son las debilidades de cada uno de ustedes. Aquellas que no se ven, aquellas que están ocultas, aquellas que solamente tú crees que sabes. Jesús las conoce. Jesús sabe cada una de ellas. Y el que crea que no tenga debilidades en su vida, el que crea que es perfecto, tiene que buscar a Jesús.
de corazón y sincerarse con el Señor y reconocer cuáles son sus debilidades y en dónde necesita. Si nosotros fuéramos perfectos, no necesitaríamos estar aquí, ¿verdad? No necesitaríamos de Jesús. ¿Para qué? Si no lo sabemos todo y somos todos perfectos. No tendríamos necesidad de estar yendo a la iglesia los domingos, o estar orando, o tener una relación con Dios. Eso pasaría si nosotros fuéramos perfectos. ¿Quién se atreve aquí a decir que es perfecto? Está difícil. Dentro de los atributos que estudiamos de Dios, sabemos que Él es omnisciente y omnipresente. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, está en todas partes. No solamente los domingos, está en todas partes y todo lo sabe. Qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza. Cuando uno cree que no, Él está ahí. Cuando uno piensa que no, ahí está. Qué vergüenza. Él está, siempre está, siempre va a estar. Su Espíritu Santo siempre va a estar. Cuando pensamos que no. En el trabajo, en los estudios, cuando estamos con la familia, cuando estás con tu novio, cuando estás con tu novia, Él está. Cuando nos paseamos por internet, Él está. Cuando estamos viendo una película, Él está. Cuando estás en intimidad con tu esposo o con tu esposa, Él está. Cuando estás en el baño, Él está. Cuando estás tratando a tu esposo y estás hablando con él, adivina quién está ahí. Ahí está Jesús. Cuando estás maltratando a tu esposa, ahí está Jesús. Cuando estás haciendo un negocio, ahí está Jesús. Cuando crees que todo te la sabes, está fácil. Cuando nos percatamos, cuando lo entendemos, cuando lo creemos, que esto que dice la Biblia es verdad y que así es, y que los atributos de Dios son ciertos, entre los cuales es omnipresente y omnisciente, Él está ahí. ¿A dónde? Algo tenemos que hacer. Al darnos cuenta de que en cualquier parte, en lo que hagamos, en donde estemos, por lo menos tenemos que pedir perdón. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. Señor, perdónanos. Yo no hice este servicio pidiéndole Señor, perdón al Señor, porque yo sé lo que hice. Él estaba ahí. Y en tu día a día, Él está ahí. Él está ahí. ¿Qué dice el Señor? Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y recibiremos misericordia del Señor. Y eso, hermanos, amigos, es todos los días. De aquí hasta que estemos en la presencia del Señor. Todos los días. Y eso que nos da paz espiritual, tranquilidad espiritual. Poder estar tranquilos espiritualmente. Ese coro que cantó los pastores acá me encantó. Le decía, Señor, yo te entrego todo lo que soy. Y todo lo que tengo es porque tú me lo has dado. Todo, todo. Y una vez más yo decidí, Señor, todo es tuyo, nada es mío. Todo lo que
tengo es tuyo, todo lo que tú me quieras dar es tuyo. Y si tengo, tengo, y si no tengo, no tengo. ¿Cuál es el problema? Porque eso va a ser Dios. ¿Dios nos va a abandonar? Jamás. ¿Dios nos va a desamparar? No. Que quizás no tengamos lo que quisiéramos tener. Bueno. Pero tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Y eso debe ser suficiente. Dar gracias a Dios por lo que tenemos. Porque tenemos lo que Él quiere que tengamos. Claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No es que no vamos a hacer nada. Tenemos que hacer nuestra parte. La flojera, la pereza, esos son pecados. Eso no está bien. Eso no es el característico de una persona cristiana. La flojera, la pereza, no trabajar. Tenemos que hacer de nuestra parte. Pero finalmente la voluntad de Dios es perfecta. Así que conociendo algunas áreas de nuestras vidas que somos débiles y estamos aquí reconociendo nuestra debilidad. Estamos aquí reconociendo que Dios es supremo. Estamos aquí reconociendo nuestra voluntad, nuestra dependencia del Señor. Porque si no, no estuviéramos acá, así de sencillo. Si no, ninguno de ustedes estuviera acá. Porque seguimos siendo procesados y seguimos siendo procesados por el Señor. Y estamos procurando esa santidad que el Señor nos está pidiendo. Estamos procurando esa santidad. Y debemos reconocer y procurar llevar una vida sana, una vida santa, como el Señor lo demanda de cada uno de nosotros. La corriente de este mundo son tremendas. Las presiones sociales, el que tiene, el que no tiene, las corrientes que lleva este mundo son tremendas. Mire, nosotros una vez, hablando de corriente, unas cuantas veces, ustedes saben que nosotros practicamos, somos buzos, ¿verdad? Y tenemos años buceando. Una vez estábamos buceando en la isla de Margarita, ¿ya? Con Daniel y yo estábamos buceando en una zona que se llama Los Frailes, ahí en la isla de Margarita, una operadora. Y tú también estabas buceando, ¿verdad? Tú te quedaste en otro lugar. Y había una corriente indescriptible. Esa corriente nos llevó ahí en las profundidades del mar, no sé cuántos metros, ya no recuerdo, a una velocidad tremenda, como si estuviéramos montados en un tobogán, pero una corriente inmensa. Y otra experiencia que tuvimos una corriente, nosotros una vez anteriormente ayudábamos a una comunidad indígena que queda en una isla que se llama Isla Pedro Camejo. Eso está por el Orinoco, en la frontera con Colombia, por allá. Una vez un pastor allá de esa etnia lo estábamos ayudando económicamente. Él estaba estudiando en el seminario de Puerto Ayacucho y nosotros lo ayudamos económicamente y fuimos a visitarlo. Y se nos ocurrió bañarnos ahí en las orillas del Orinoco. Hay una corriente tan grande que si no nos agarrábamos de la piedra para bañarnos, la corriente nos llevaba. Estábamos como una bandera ahí agarrados de la piedra en el río Orinoco. ¿Tú te bañaste en esa corriente? No en el momento, pero en el primero. Ajá. Una de las muchachas se estaba yendo y hubo que lanzarse alguien para irla a rescatar. Pero por arriba sí. No se nota que está por la corriente. Era una corriente, había que agarrarse de las piedras porque si no pasaba lo que esa muchacha, la corriente se la iba llevando y se la iba llevando hasta que alguien la rescató. Pero por arriba no se nota que la corriente está tan fuerte. Ahí en el Orinoco sí, era arriba. Es como 10 veces más fuerte. Me imagino que sí, pero ahí era arriba. Y esas corrientes, si tú te descuidas, te llevan, lo que le pasó a esa jovencita. Y así es lo que pasa con las corrientes del templo. Si tú te descuidas, caes en esa corriente.
y cuando te despiertes estás, no sé, lejísimo, llevado por esa corriente. Quizás ya no puedes nadar en contra, estás tan lejos que ya no puedes nadar en contra. Así que debemos estar pendientes de las corrientes de este mundo. Debemos estar conscientes que esas corrientes son ilusiones, son pasajeras, son efímeras. Nos crean un espejismo, así como el Instagram y el Facebook y todo eso, con todas esas fotos son así, son efímeras, son pasajeras, ¿no? Debemos estar apercibidos de manera espiritual de las tantas distracciones que hay en el mundo y aquellos que nos está ofreciendo cada uno de ellos. Hay cantidad de tentaciones en el mundo, las presiones sociales, la economía, lo que crea el enemigo, la avaricia, la envidia, todo ese tipo de cosas que podemos caer si no estamos apercibidos espiritualmente. Dice lo que estamos leyendo, que Jesús fue tentado en todo. Y cuando dice todo es todo. Yo no me lo puedo imaginar, porque no me puedo imaginar a un Jesús santo siendo tentado en todo. Pero cuando dice tentado en todo, está diciendo la Biblia que fue tentado en todo lo que nosotros podemos imaginarnos y pensar, dentro de su humanidad, porque recordemos que Jesús fue 100% humano y 100% divino. Nosotros somos 100% humanos, esa es nuestra naturaleza. Y dice la Biblia que fue tentado en todo, pero con una pequeña diferencia, que él no pecó. Él no pecó. Lamentablemente, nosotros caemos en nuestras debilidades. Creo que, y esto no nos hace pecadores, creo que esto quizás fue lo que quiso nuestro hermano Josué el domingo pasado explicarnos o hablar. Nosotros somos débiles, tenemos debilidades, eventualmente nos equivocamos, eventualmente pecamos, puede ser frecuentemente que pecamos, pero esto no nos hace pecadores, porque usted y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y si estamos acá es porque estamos luchando contra esas debilidades que tenemos, porque estamos conscientes que debemos mejorar, porque estamos conscientes que debemos buscar la santidad de Dios, estamos conscientes que debemos cada vez estar más pegaditos al Señor, y eso no nos hace pecadores. ¿Que debemos trabajar en ello? Por supuesto que sí, claro que sí. Y hay una lista larga de cosas, de las corrientes de este mundo, de aquellos que nos quieren hacer caer, aquellos que nos quieren hacer pecar. La vanidad está a flor de piel por todos lados. El dinero, el tener, el que no tengo, el creerse superior a otros, porque bueno, yo tengo nombre, yo tengo apellido, yo soy tal, lo que tengo, lo que no tengo. ¿Esto está bien? No está bien. Ayer estábamos viendo, no me acuerdo, decirles yo qué programa estábamos viendo, pero nos acordábamos de situaciones sociales que pasan en Venezuela y raíces de muchos males que esa sociedad que teníamos o tenemos de personas que discriminan o discriminaban a aquellos que no tienen lo que se llamaba esas mujeres encopetadas, ¿no? Recuerden, ¿no? Entonces, no, que tú qué apellido eres, no, vale, yo soy Roja. ¿Roja de dónde? ¿Qué es eso? ¿Y dónde vienes tú? ¿Y tú dónde vives? ¿Qué daño le hizo eso a la sociedad, verdad? ¿Y qué daño le hace? La discriminación. Lo que soy, lo que tengo, lo que... ¿Y dónde estudiaste tú? ¿Y dónde te grabaste tú? No, vale, yo no estudié, yo soy técnico. Ah, no, tú eres técnico. En el INSE. Yo soy el INSE, aprendí INSE. Y esas discriminaciones, ¿qué daño le ha hecho a la sociedad? Y raíces de muchos males que tenemos ahí. Eso es malo, hermano, déjense de eso. No seamos parte de eso. No debemos ser parte de esas cosas. Nosotros tenemos una gran nube de testigos que está alrededor nuestro, viendo lo que hablamos,
lo que decimos, cómo actuamos, quiénes somos. Debemos aprender a tratar a los demás, las groserías, las vulgaridades, vamos a quitarlas, las maldicencias, vamos a sacar eso de nuestro vocabulario. Qué feo cuando alguien maldice, qué feo cuando eso sale de la boca de un cristiano. El orgullo, yo soy así y a mí nada me va a cambiar. ¿Cuál es el problema? Todas esas cosas debemos trabajar en ellas e irlas quitando de nuestras vidas. Los chismes, las chismosas. ¿Quiénes son aquí chismosas? Vamos a ver dónde se para el dedo. No le gusta por entretener. ¿Verdad? ¿Qué habla Santiago? También es chismoso, claro, bastante. ¿Recuerdan qué dice Santiago de la lengua? Que puede encender un bosque, ¿no? Un órgano tan pequeño como es la lengua. Esas cosas hay que dejarle, hermanos, hermanitas. Hay que hacer las cosas bien. La rebelión es un pecado. No sujetarse es un pecado. O sea, no está bien. Debemos ser dóciles, humildes, mansos, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida que caracteriza a un cristiano. Eso debe caracterizar a un cristiano. La flojera, la pereza no está bien. Nuevamente, esposos y esposas, cómo se tratan, cómo se hablan, cómo llevan su relación, debe de velar por eso también. Así como muchas cosas más que seguro todos sabemos qué es lo que es el día a día de nuestras vidas y lo que podemos ver, pero nosotros debemos marcar la diferencia y siempre tratar de hacer las cosas mejor en nuestra familia. Recuerden que Jesús está en todas partes, y que Él todo lo sabe. No hay nada que no sepa y no hay lugar donde Él no esté. Santiago 4:7 nos recuerda: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Recuerden en Mateo 4 las tentaciones de Jesús. ¿Qué pasó allí? ¿Recuerdan las tentaciones? ¿Cuáles fueron? Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Mateo 4. San Mateo, aquí está. Dice que fue tentado en todo. Número 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué representa esta tentación? Necesidades materiales, ¿verdad? Alimentos, necesidades. Ahí fue tentado Jesús. Y la duda también, porque él dijo sí eres. Exacto, tratar de sembrarle duda también. Sigue. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Qué representa esta tentación? La grandeza, la gloria, la vanagloria, la vanidad. Si tú eres, tú puedes. Claro, esto traspasar los límites. Ordena a aquellos que vengan si tú eres. Sigue Jesús y le dice: también escrito está: no ponga a prueba al Señor
tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Qué representa esta tentación? Poder, la ambición. Le mostró todas las grandezas del mundo, todo el dinero del mundo, todo el oro del mundo. Si me postras y te adoras, todo esto es tuyo. ¿Se parecen a las nuestras? Un poquito, ¿verdad? Un poquito. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante estas tentaciones? Lo reprendió. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Resistí al diablo, someteos a Dios y Él huirá. Eso hizo Jesús. Resistió y Él huirá. Y eso hace en nuestras vidas. Resiste y resiste. Y Él va a huir. Pero tenemos que resistir. Y finalmente el versículo 16 dice: así que teniendo presente a nuestro sumo sacerdote, que fue sometido a toda tentación, acerquémonos pues de manera confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Jesús no te va a juzgar, ni los pastores de esta iglesia tampoco. Jesús no te va a juzgar. Él vino para darnos salvación. Él vino para darnos vida eterna. Él vino para decirte: hijo, hija amada, yo estoy aquí para ti. En medio de tus tentaciones y en medio de tus debilidades, yo estoy aquí. A eso vino Jesús. Yo vine a darte gracia, salvación, vida eterna. Pero el Señor nos dice: haz lo tuyo. ¿Qué es lo nuestro? Resiste y Él huirá. Yo no vine a juzgarte, yo vine a amarte. Ya no tienes que llevar animales delante de un propiciatorio, hacer todo ese tipo de ritos. Ya el velo que menciona la Biblia se rasgó. Y cuando ese velo se rasgó, nos dio la entrada directa a la presencia de Dios. Dice la Biblia que el único medio para llegar al Padre se llama Jesucristo, a través de ese velo que se rasgó. Tenemos acceso directo ante la presencia de Dios. No hay otro camino. Por lo cual, de esta manera, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y la misericordia de Dios para que nos ayude en los momentos que más le necesitamos. En esto consiste su gracia y su misericordia, en que, conociendo que somos débiles, conociendo cada una de nuestras debilidades y pecados, Dios muestra su amor para con nosotros, un amor compasivo, perdonador, amándonos y llevándonos en sus brazos. Jesucristo, amados, es la única, absoluta y suficiente medio como revelador y mediador entre el Padre y nosotros. No hay otra opción. Que Jesucristo nos ayude y el Señor nos guarde de todo mal. Dios les bendiga.